Evangelio del 6 de febrero de 2013, Marcos 6:1-6. Salió de allí y vino a su patria, y sus discípulos le siguen. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga. La multitud al oírle quedaba maravillada y decía: ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué sabiduría es esta que le ha sido dada? ¿Y esos milagros hechos por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y se escandalizaban a causa de él. Jesús les dijo: Un profeta solo en su patria, entre sus parientes y en su casa, carece de prestigio. Y no podía hacer allí ningún milagro, a excepción de unos pocos enfermos, a quienes curó imponiéndoles las manos. Y se maravilló de su falta de fe, y recorría los pueblos del contorno enseñando. Tomamos también la carta a los Hebreos, capítulo 12, 4, 7, 11, 15. Hermanos, todavía no han llegado ustedes a derramar su sangre en la lucha contra el pecado, y ya se han olvidado de la exhortación que Dios les dirigió, diciendo: Hijo mío, no desprecies la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a los que ama y da azotes a sus hijos predilectos. Soporten pues la corrección, porque Dios los trata como a hijos, y qué padre hay que no corrija a sus hijos. De momento ninguna corrección nos causa alegría, sino más bien tristeza, pero después produce en los que la recibieron frutos de paz y santidad. Robustezcan sus manos cansadas y sus rodillas vacilantes. Caminen por un camino plano para el que cojo ya no se tropiece, sino más bien se alivie. Esfuércense por estar en paz con todos y por aquella santificación, sin la cual no es posible ver a Dios. Velen para que nadie se vea privado de la gracia de Dios, para que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. He querido tomar la primera lectura justamente por esta última frase: que nadie sea como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Y esa es justamente una de las explicaciones que vemos en el Evangelio. Primero, como siempre, un poco de contexto. Recordemos que estamos en la Palestina de hace 2000 años, con unas personas que hablan arameo, y el arameo es un idioma bastante deficiente. Por lo mismo, vuelvo a decir que cuando aquí se hace referencia a los hermanos del Señor, Santiago, José, Judas y Simón y las hermanas, en realidad se está hablando del vocablo aj, que quiere decir parientes. Para todos los judíos, siendo de la misma tribu, todos eran hermanos. Pero esos hermanos incluían justamente a los primos, a los tíos, a los sobrinos, para los cuales no existían las palabras correctas, sino solamente el decir hermanos, aj. Así que no se piense que la Virgen, que tuvo un solo hijo, que es Jesucristo, haya tenido más hijos. Pero vemos aquí el contraste de Jesús y sus paisanos. Estos paisanos son justamente aquellos que no tienen la gracia de Dios. Están privados de la gracia de Dios, como dice la carta a los Hebreos. Y son en su conjunto como una planta amarga que hace daño y envenena a los demás. Por eso comienzan no solamente con dudas, sino con preguntas ya bastante groseras. No es este. Ni siquiera dicen, no es este Jesús. No es este. Fíjense la forma pues dura de referirse al Señor. No es este el carpintero. ¿De dónde le viene esto? ¿Qué sabiduría? ¿Qué milagros? Y no creen en Él. Y esa incredulidad, esa increencia, les impide recibir al Señor. Y al estar impedidos para recibir al Señor, están impedidos para recibir las gracias del Señor. Qué tristeza, porque ellos seguramente también había enfermos y endemoniados y gente necesitada de la salvación del Señor. Pero cuando uno se cierra a la gracia de Dios, cuando uno se cierra a la salvación del Señor, cuando uno se cierra a Jesús, a Yeshua, pues se cierra uno a toda posibilidad de estar bien. Se condena a uno mismo, no porque Dios de suyo lo quiera, sino porque el corazón duro condena por su propia voluntad a aquel
que lo posee. Es un efecto de nuestras dos potencias, de la libertad también, de la inteligencia, porque la inteligencia le lleva a pensar en esa duda, de dónde le viene esto, y de la voluntad. ¿No es este el carpintero? Pues de qué capacidad tiene, no tiene ninguna y no lo reciben. Sin embargo, como el Señor también dice, un profeta solamente en su patria carece de prestigio. Nadie es profeta en su propia patria, dice el Señor. Pero los que no lo conocen tienen la capacidad, tenemos la capacidad de poder creer en Jesucristo. Y me refiero a los que no le conocen en este sentido, de haber sido vecinos de Él. Qué difícil es abrirnos a la gracia cuando pensamos que conocemos las respuestas. Y qué soberbia tan grande es del hombre pensar que conoce las respuestas de Dios. Si ni siquiera de una triste amiba podemos nosotros conocer la vida realmente, cuánto menos de un corazón humano, y cuánto mucho más menos, infinitamente menos, podremos conocer los caminos de Dios. Ante esta incredulidad, ante esta soberbia torpe, se nos presenta justamente lo que nos ha dicho la carta a los Hebreos. Soportar la corrección porque Dios nos trata como hijos. Esforzarnos en la santidad. Y la santidad comienza con la humildad, con la oración constante, con la apertura del corazón como tierra buena para la palabra del Señor y que dé frutos. Queridos hermanos, que no nos suceda como a estos paisanos de Jesús de Nazaret, que por tener el corazón duro y ser tan soberbios, no pudieron recibir la salvación del Señor. Antes bien, que nuestro Señor nos dé un corazón manso y humilde como el suyo. A eso nos acogemos también, a las dulces manos de María. Dios les bendiga.